¿Qué harías si supieras que aquello por lo que oras ya tiene un momento perfecto asignado por Dios? Esa relación que anhelas restaurar, esa puerta que esperas que se abra o ese problema que te roba la paz. Dios ya lo tiene bajo control. Pero aquí está el verdadero desafío: ¿puedes soltar la ansiedad y confiar en su tiempo? Hoy Él te dice con firmeza y amor: ten fe, todo llegará en su debido momento. Solo suelta y confía. Porque cuando aprendes a dejarlo en sus manos, no solo encuentras respuestas, sino también paz. Antes de iniciar este viaje de reflexión y fe, te invito a escribir en los comentarios: suelto y confío en Dios. Juntos declararemos que, pase lo que pase, su plan siempre es el mejor. La vida no es un accidente, y como nos recuerda Eclesiastés 3, todo tiene su momento bajo el cielo. A veces queremos acelerar los procesos, buscamos respuestas inmediatas y olvidamos que Dios ya tiene todo bajo control. Pero cuando entendemos esto, soltamos la carga y encontramos descanso en su plan perfecto. Así como un agricultor no puede apurar la cosecha, nosotros tampoco podemos forzar lo que aún no está listo. Tal vez hoy sientes que todo tarda demasiado, pero incluso los tiempos de espera tienen un propósito. Dios no desperdicia el tiempo, lo usa para prepararte, moldearte y enseñarte. Cada desafío es una herramienta que fortalece tu fe. Sé que esperar no es fácil. La impaciencia nos grita que ya deberíamos haber recibido lo que pedimos. Pero ¿y si el aparente retraso es en realidad una bendición? A veces, Dios demora ciertas respuestas, no porque nos ignore, sino porque está obrando en algo mucho más grande de lo que podemos imaginar. Dios ve el cuadro completo, mientras que nosotros solo vemos una pequeña parte. Piénsalo: ¿cuántas veces hemos intentado forzar algo fuera del tiempo de Dios, solo para terminar frustrados y agotados? Pero cuando soltamos el control y permitimos que sea Él quien guíe nuestros tiempos, la paz nos invade. No significa que todo se volverá perfecto de inmediato, sino que podemos descansar sabiendo que todo está en manos de aquel que nunca falla. Es como cuando te subes a un avión, no ves al piloto, pero confías en que te llevará al destino correcto. Así funciona la fe en los tiempos de Dios. Nos libera de la ansiedad y del deseo de controlarlo todo, porque la verdad es que no podemos hacerlo, pero sí podemos confiar en aquel que sí puede. Dios no llega tarde ni se adelanta. Sus promesas siempre llegan en el momento justo. Muchas veces queremos tenerlo todo bajo control, como si nuestra prudencia bastara para resolver cualquier desafío. Pero Proverbios 3 nos recuerda una verdad poderosa. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Confiar en Dios significa dejar de depender únicamente de nuestra lógica y experiencia. Nos cuesta soltar porque pensamos que sabemos lo que es mejor, pero la verdadera paz llega cuando reconocemos nuestras limitaciones y dejamos que Dios obre. El ego y la autosuficiencia nos hacen creer que podemos con todo, pero cuando las cosas se complican, la ansiedad y el miedo nos abruman. Nos aferramos a nuestros planes y, cuando no funcionan, nos sentimos derrotados. Pero Dios no quiere que llevemos estas cargas solos. La clave es la humildad. Cuando reconocemos que no podemos verlo todo, permitimos que Dios nos guíe. Es como decir: Señor, yo no sé cómo, pero confío en que tú sí. La humildad no es debilidad, sino fuerza, porque nos abre a la sabiduría divina. Dios no se equivoca. Cuando buscamos su dirección, Él endereza nuestras sendas. Tal vez hoy ves una puerta cerrada y piensas que es un obstáculo, pero ¿y si en realidad es una protección? Quizás sientes que algo se retrasa, pero puede que sea el tiempo exacto en el que Dios está preparando algo mejor. Por eso, la fe no es solo creer que Dios nos dará lo que queremos, sino confiar en que lo que Él hace, y aún lo que no hace, es lo mejor para nosotros. Cuando aceptamos esto, experimentamos una paz que sobrepasa toda lógica humana. Dedica tiempo a orar. La oración no cambia el plan de Dios, pero sí transforma nuestro corazón. A medida que oras, verás cómo tu confianza en Él crece y cómo su paz te envuelve. No te desesperes. No te rindas. Confía en el proceso. Dios está orquestando cada detalle y lo que hoy te preocupa, mañana será un testimonio de su fidelidad. Cuando confiamos en Dios, no solo encontramos guía, sino también corrección y compañía en cada paso. Él endereza nuestras veredas,
lo que significa que, aunque nos desviemos o tomemos decisiones equivocadas, puede redirigirnos. No es un camino sin desafíos, pero sí con propósito. Aunque haya pruebas, la certeza de estar avanzando en la dirección correcta nos llena de paz, incluso en la incertidumbre. Dios está obrando, aun cuando no lo comprendamos. Suelta ese control que tanto te cuesta entregar, ora, confía y permite que Él enderece tus caminos. Cuando dependes de Dios, no solo tienes dirección, también descanso. Su tiempo es perfecto y su plan inquebrantable. A veces cargamos tanto peso emocional que ni siquiera nos damos cuenta de cuánto nos afecta. Nos acostumbramos a vivir con el estrés del día a día, con preocupaciones familiares, laborales, con culpa o heridas del pasado. Sin embargo, no estamos diseñados para llevar todo eso solos. La Escritura nos dice, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Dios está listo para recibir aquello que nos pesa, pero es necesario dar el primer paso y soltarlo. Pregúntate, ¿qué es lo que te está agobiando? ¿Qué te genera ansiedad o frustración? A menudo tratamos de aparentar que todo está bajo control, cuando en realidad necesitamos descansar en Dios. Nos convencemos de que, si trabajamos más o nos esforzamos lo suficiente, todo se resolverá, pero esa carga no es sostenible. Dios nos invita a dejar nuestras preocupaciones en sus manos, no como un acto de debilidad, sino de sabiduría. Confiar en Él no es rendirse, es reconocer que su fuerza es mayor que la nuestra. Soltar la carga es un acto consciente, en oración, decirle Señor, te entrego esto porque ya no puedo más y realmente dejarlo en sus manos, sin volver a cargarlo después. Es tentador creer que aún debemos hacer algo para ayudar a Dios, pero la fe auténtica implica confiar completamente, aunque no veamos resultados inmediatos. Dios promete sustentarnos y no dejarnos caer. No significa que nunca enfrentaremos dificultades, pero sí que, cuando caigamos, Él estará ahí para levantarnos. Si hoy te sientes agotado, sin fuerzas, recuerda que si echas tu carga sobre Dios, no permanecerás así para siempre. La restauración es parte de su plan. Él fortalece nuestro interior, nos da paz en medio del caos, esperanza cuando todo parece perdido y fuerzas cuando sentimos que ya no podemos más. Piensa en aquellos momentos en los que creíste que no ibas a superar una situación y, sin embargo, aquí estás. Ese es el sustento de Dios. Tal vez no siempre lo notamos en el momento, pero al mirar atrás, vemos cómo estuvo presente. Identifica lo que te pesa y en oración entrégaselo. No te preocupes si no ves resultados inmediatos. La fe no se trata de obtener respuestas rápidas, sino de descansar en la certeza de que Dios está obrando. El cansancio que a veces sentimos va más allá del cuerpo, es un peso que se instala en el alma, algo que el descanso físico no puede aliviar. Quizás hoy te sientas así, cargando preocupaciones, responsabilidades y miedos que se han acumulado con el tiempo. Pero escucha la invitación de Jesús, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. No es solo un llamado al descanso físico, sino una promesa de reposo profundo, ese que calma la mente y el corazón cuando el mundo parece abrumador. Jesús sabe lo que significa estar cansado. Caminó entre nosotros, enfrentó rechazo, dolor y presión constante. Incluso tuvo momentos en los que se apartó para orar y recargar su espíritu. Por eso, cuando nos dice ven a mí, no es una invitación vacía, sino la voz de alguien que entiende exactamente lo que estamos viviendo. Es la diferencia entre buscar consuelo en distracciones pasajeras y encontrarlo en Él. Muchas veces intentamos llenar el vacío con entretenimiento, redes sociales o cualquier otra cosa que nos haga olvidar por un momento nuestras preocupaciones, pero al final del día, el cansancio sigue ahí. Lo que nuestra alma necesita no es una distracción temporal, sino un descanso verdadero. Jesús nos ofrece su yugo, y aunque a primera vista pueda parecer extraño tomar un yugo cuando queremos descansar, en realidad, el yugo es un símbolo de colaboración, de trabajo en conjunto. Cuando tomamos el yugo de Jesús, no estamos solos. Él camina a nuestro lado, llevando el peso junto con nosotros. Su yugo es fácil, no porque la vida deje de tener desafíos, sino porque su presencia transforma la manera en que los enfrentamos. Además, Jesús se describe como manso y humilde de corazón.
Esto es importante porque, muchas veces, nuestro cansancio no solo proviene de circunstancias externas, sino de nuestro propio orgullo. Queremos demostrar que podemos con todo, que no necesitamos ayuda, y eso nos agota. Pero Jesús nos muestra otro camino, la mansedumbre, reconocer que no siempre podemos solos y aceptar su ayuda. La humildad no es debilidad, sino liberarnos de la tensión que provoca el orgullo. Entonces, ¿cómo podemos encontrar ese descanso? Acudiendo a Jesús, no solo en teoría, sino en la práctica. Cuando te sientas abrumado, detente y ora. Dile lo que sientes, lo que te preocupa, sin filtros. Él no te juzga, solo te escucha y te ofrece su reposo. No lo hagas solo en momentos de crisis, sino a diario. Comienza y termina tu día entregándole tus cargas, permitiéndole aligerar tu yugo. También es clave aprender a ser mansos y humildes en nuestras relaciones. Muchas veces el cansancio viene de nuestras interacciones con los demás, de guardar resentimientos, de exigir más de lo que deberíamos o de querer imponer nuestra voluntad. Pero si adoptamos el carácter de Cristo, aprendemos a soltar esas tensiones. Hoy tienes la oportunidad de aceptar esta invitación. No tienes que hacerlo todo de golpe, pero da el primer paso. Acude a Jesús, suelta lo que te está agotando y descansa en su promesa, su yugo es fácil y su carga es ligera. Porque no importa cuán pesadas sean tus cargas, cuando las compartes con Él, todo cambia. La paz que tu alma necesita solo puede encontrarse en Jesús. La ansiedad nos sigue a todas partes, aparece en el trabajo, en la familia, en los momentos de descanso. Pero en Filipenses 4, Dios nos da una alternativa, no vivir afanados, sino presentar nuestras preocupaciones en oración con acción de gracias. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y pensamientos. Esto significa que la oración es el camino para cambiar la preocupación por confianza, permitiendo que una paz inexplicable transforme nuestra vida. La ansiedad nace cuando sentimos que perdemos el control, llenándonos de pensamientos de incertidumbre. Nos preocupamos por el futuro, por lo que no podemos manejar, y caemos en una espiral de inquietud. Esto no solo afecta nuestra mente, sino también nuestra relación con Dios y con los demás. Nos cuesta confiar, orar y disfrutar de las bendiciones presentes porque vivimos saltando de una preocupación a otra. Pero Dios no quiere que vivamos así, su plan es diferente, llevar nuestras preocupaciones a Él. La oración no es un ritual vacío, es una conversación sincera donde podemos expresar nuestros temores sin filtros. Dios no espera palabras perfectas, sino un corazón sincero. Orar y agradecer son claves. No basta con pedir, también debemos recordar lo que Dios ya ha hecho. La gratitud nos ayuda a ver cómo Él ha estado obrando en nuestra vida. A veces nos enfocamos tanto en lo que falta que olvidamos todo lo que ya hemos recibido. Por eso, dar gracias fortalece nuestra fe. Y la promesa es clara, cuando oras y agradeces, la paz de Dios llena tu corazón. No es una paz basada en circunstancias favorables, sino una paz que permanece incluso en la tormenta. Actúa como un guardián, protegiendo nuestra mente de pensamientos destructivos y llenándonos de esperanza. Cada vez que la preocupación toque tu mente, cámbiala por una oración. En lugar de preguntarte qué vas a hacer, dile a Dios que confías en Él. Este hábito no se desarrolla de un día para otro, pero transforma nuestra manera de enfrentar los desafíos. Puedes escribir un diario de gratitud, anotando cada bendición y cada oración respondida. En los días difíciles, revisarlo te recordará que Dios ha sido fiel antes y lo será otra vez. Hoy te animo a dar ese primer paso, detente, ora, agradece y confía. La paz que Él da no es temporal, sino duradera. Suelta la preocupación y encuentra refugio en la oración. A veces nos sentimos atrapados en una rutina de actividad constante, tratando de solucionarlo todo. Por fuera seguimos en movimiento, pero por dentro estamos agotados. Sin embargo, el Salmo 46 nos llama a detenernos y reconocer que Dios sigue siendo Dios. No se trata solo de dejar de hacer cosas físicamente, sino de aquietar la mente y el corazón para recordar quién tiene realmente el control. Vivimos rodeados de ruido, noticias, responsabilidades y problemas que demandan nuestra atención, pero Dios nos dice, detente. Yo sigo siendo Dios.
Esta pausa no es rendirse, sino soltar la necesidad de manejarlo todo y permitir que Dios obre. Cuando lo hacemos, descubrimos que el mismo Dios que sostiene el universo también sostiene nuestra vida. Para muchos, estar quietos es difícil porque hemos aprendido que solo con esfuerzo constante se logran resultados. Sin embargo, ¿cuántas veces esa lucha incansable nos ha dejado más cansados y frustrados? A veces la verdadera batalla no es externa, sino interna, la mente no para, el corazón está inquieto y la ansiedad nos consume. Pero cuando nos detenemos ante Dios en oración y escuchamos su voz, algo cambia. La paz comienza a invadirnos porque dejamos de depender de nosotros mismos y empezamos a depender de Él. El Salmo nos recuerda que Dios es exaltado entre las naciones, lo que significa que su poder no solo gobierna nuestras vidas, sino el mundo entero. Aunque todo parezca caótico, Él sigue en control. Nos preguntamos dónde está Dios en medio de las crisis, pero Él nos asegura que nunca ha dejado de actuar. Recordar esto nos da calma en medio del caos. También nos enseña a soltar batallas que no podemos ganar. A veces peleamos por problemas familiares, financieros o de salud, creyendo que nuestro esfuerzo lo resolverá todo. Pero luchar no siempre significa victoria. En ocasiones, la verdadera victoria ocurre cuando dejamos de pelear y dejamos que Dios pelee por nosotros. Estar quietos no es ser pasivos, es confiar en que Dios actuará en su tiempo y a su manera. Cuando decidimos soltar el control y permitir que Él intervenga, suceden cosas maravillosas, abre puertas, trae paz, da respuestas. Su intervención no solo soluciona problemas, sino que también glorifica su nombre. Cuando miramos hacia atrás y vemos cómo Dios obró en momentos donde ya no podíamos más, nuestra fe se fortalece. Aprendemos que no necesitamos controlarlo todo porque Él ya lo tiene bajo control. Hoy te invito a hacer una pausa. Encuentra un momento de silencio, aunque sea breve. Apaga el ruido exterior, deja a un lado tus preocupaciones y reconoce que Dios está contigo. No necesitas muchas palabras, solo estar presente en su presencia. Si algo te agobia, suéltalo. Dile, Señor, te entrego esto. Yo no puedo, pero sé que tú sí. Haz de esto un hábito. La quietud no es pasividad, es un acto de fe activa. Cuando sueltas y te detienes, permites que Dios te muestre su poder. No olvides que el Dios que gobierna las naciones es el mismo que hoy está a tu lado. No ha perdido el control. Solo necesitas confiar, soltar y descansar. A veces, cuando enfrentamos momentos difíciles, nos cuesta creer que un buen futuro nos espera. Tal vez hoy te encuentres en una situación complicada, sintiendo que nada cambiará, pero escucha lo que Dios nos dice en Jeremías, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Esta promesa no es solo para el pasado, sino para ti en este instante. Dios tiene un plan, y no es cualquier plan, sino uno lleno de esperanza, incluso cuando no lo podemos ver. Dios le dio esta promesa a Israel en un momento en el que todo parecía perdido. El pueblo estaba en cautiverio, lejos de su hogar, sin saber cuándo volverían, pero en medio de esa desesperación, Dios les aseguró que su sufrimiento no sería el final. Lo mismo sucede con nosotros. A veces, en medio del exilio emocional, financiero o espiritual, creemos que Dios nos ha olvidado, pero no es así. El mismo Dios que habló en el caos de Israel sigue hablando hoy, recordándonos que incluso en los momentos más oscuros, Él está obrando algo mayor. Una de las verdades más hermosas de esta promesa es que la fidelidad de Dios no depende de nuestras circunstancias. Mientras nosotros vemos problemas, Él ve soluciones. Mientras sentimos que todo se retrasa, Él ve oportunidades. Tal vez pienses que has perdido tiempo o que tus errores han desviado su plan, pero Dios no desecha a nadie. Su propósito sigue en marcha, incluso cuando no lo vemos. Si estás atravesando una prueba, no significa que Él haya cambiado de parecer, sino que estás en una etapa del proceso. La formación lleva tiempo, pero el resultado siempre vale la pena. Es natural cuestionarnos cuando las dificultades llegan, preguntarnos por qué Dios permite ciertas cosas. A veces creemos que nos está castigando, pero Jeremías es claro, los pensamientos de Dios son de paz, no de mal. Lo que enfrentas puede doler,
pero no es para destruirte, sino para transformarte. Las pruebas no son castigos, sino oportunidades para crecer en fe y madurez espiritual. Dios está trabajando a tu favor, incluso cuando no entiendes cómo. Sin embargo, confiar en los planes de Dios no es un acto pasivo. No significa sentarse y esperar, sino alinearnos con su voluntad, obedecer su palabra y soltar nuestra necesidad de control. A menudo, somos nosotros mismos quienes obstaculizamos sus planes al insistir en hacer las cosas a nuestra manera. Nos cuesta soltar porque queremos que todo ocurra en nuestro tiempo, pero confiar es decir, Señor, aunque no entienda, confío en que tus planes son mejores que los míos. Y cuando hacemos esto, dejamos espacio para que Dios obre. Si hoy sientes que estás en cautiverio, ya sea por miedo, problemas financieros, relaciones rotas o cualquier otra carga, recuerda que esta promesa es para ti. No importa cuánto tiempo lleves en esa situación, Dios está orquestando un final de paz. No será inmediato, pero será perfecto. No tienes que ver el camino completo para confiar en que Él guía cada paso. Cuando sueltas tu ansiedad y tus dudas, empiezas a ver cómo Dios abre puertas que nunca imaginaste. Te animo a hacer un ejercicio de fe esta semana. Identifica una situación en la que te sientas atrapado y entrégasela a Dios. Ora con sinceridad y dile, Señor, confío en que tienes planes de bien para mí. Aunque hoy no lo vea, sé que estás trabajando. Dedica tiempo a meditar en su palabra y a recordar las veces en que ya has sido fiel en tu vida. Si lo hizo antes, lo hará de nuevo. Jeremías no es solo una promesa para el futuro, sino una verdad para vivir hoy. Dios tiene un plan de esperanza, no de fracaso. Suelta el miedo, deja atrás la duda y aférrate a esta verdad. El mismo Dios que prometió llevar a su pueblo a un futuro de bien también lo hará contigo. Solo necesitas confiar y seguir caminando en fe. Hay momentos en la vida en los que nos preguntamos por qué nos suceden ciertas cosas. Tal vez hoy estés atravesando una situación difícil y lo último que quieres escuchar es que todo pasa por algo, pero en Romanos, Dios no solo te dice que hay un propósito, sino que te asegura que todas las cosas les ayudan a bien a los que lo aman y son llamados conforme a su propósito. Esto no significa que todo lo que vivimos sea fácil, pero sí que Dios tiene el poder de tomar incluso lo más doloroso y transformarlo en algo bueno. La clave está en el amor. Esta promesa no es automática para todos, sino para aquellos que aman a Dios. ¿Y cómo se refleja ese amor? En la confianza, en la obediencia y en la entrega. Es fácil decir que amamos a Dios cuando todo está bien, pero la verdadera prueba del amor es confiar cuando no entendemos lo que sucede. Amar a Dios no significa que no enfrentaremos problemas, pero sí significa que, aún en medio de ellos, creemos que Él está obrando algo bueno. Las pruebas son parte del proceso. No siempre lo vemos de inmediato, pero Dios usa nuestras luchas para moldearnos, corregirnos y hacernos crecer. A veces, el bien que Dios busca para nosotros no es comodidad, sino madurez espiritual. Y eso puede doler. Pero piensa en esto, ¿cuántas veces, después de pasar por momentos difíciles, has mirado atrás y dicho, aprendí mucho de esto? Dios no permite el dolor sin propósito. Incluso cuando todo parece negativo, Él está trabajando en algo más grande. Cuando hablamos del propósito de Dios, hablamos de algo más profundo que nuestros propios planes. No estás aquí por accidente. Dios usa cada detalle, bueno o malo, para llevarte hacia ese propósito. Incluso los desvíos y errores que has cometido pueden ser parte del plan, porque Él tiene la habilidad de redimirlo todo. Cuando caminas en su voluntad, las piezas del rompecabezas comienzan a encajar y lo que parecía caos se convierte en una obra maestra. Lo más hermoso de esta promesa es que Dios no solo tiene el poder para cumplirla, sino también el amor. No es un Dios distante que observa desde lejos, sino un Padre cercano que se involucra en cada aspecto de tu vida. No busca castigarte ni hacerte sufrir sin razón. Todo lo que permite tiene un propósito de bien, incluso si no lo entiendes ahora. Puedes confiar en su carácter porque Él no comete errores. Así que, cuando enfrentes una prueba, en lugar de preguntarte ¿por qué me pasa esto?, intenta preguntar, Señor, ¿qué quieres enseñarme? ¿Cómo vas a usar esto para mi bien? La oración y la gratitud son herramientas poderosas para cambiar nuestra perspectiva.
No se trata de negar el dolor, sino de reconocer que Dios está presente en medio de él. Cuando haces esto, comienzas a ver cómo lo que parecía una pérdida puede convertirse en una bendición disfrazada. Piensa en los momentos difíciles que has superado. ¿Cuántas veces, después de atravesarlos, has encontrado fuerza, sabiduría o una nueva oportunidad que antes no habrías tenido? Romanos 8 es una promesa viva. Dios está obrando a tu favor, incluso cuando no lo sientes. Él está orquestando cada detalle para llevarte al propósito que ha diseñado para ti. Hoy te invito a recordar esta verdad: no hay nada que Dios no pueda redimir. Confía en que Él está usando incluso las situaciones más duras para construir algo hermoso en tu vida. No te rindas. Su plan es perfecto y, cuando llegue el momento, verás cómo todo lo que hoy duele tendrá un propósito glorioso. El miedo es una de las emociones más naturales del ser humano, nos afecta en distintos momentos y de diversas maneras. Podemos temer al futuro, a perder a alguien, a no tener lo suficiente o incluso a fracasar. Pero Dios nos entrega una promesa poderosa en Isaías: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No es solo un mensaje para leer, sino para creer, vivir y llevar en el corazón. El temor se convierte en una barrera cuando dejamos que domine nuestros pensamientos y decisiones. ¿Cuántas veces nuestra mente se ha llenado de dudas? ¿Y si no consigo ese trabajo? ¿Y si mi familia se desmorona? ¿Y si nunca salgo de esta situación? Nos hace imaginar los peores escenarios y nos paraliza. Es normal sentir miedo, pero el problema comienza cuando le permitimos definir nuestra vida, porque no solo nos detiene, sino que nos roba la paz. Nos impulsa a tomar decisiones apresuradas y nos aleja de lo que Dios quiere hacer en nosotros. Dios conoce nuestra fragilidad ante la incertidumbre y por eso su instrucción es clara: no temas. Pero no se queda ahí, nos da la razón por la cual no debemos temer: porque yo estoy contigo. No estamos solos en nuestras batallas, y eso lo cambia todo. Dios no es un espectador distante esperando ver si logramos salir adelante, Él está a nuestro lado, sosteniéndonos en los momentos más difíciles. Su presencia no elimina los desafíos, pero sí nos libra de sentirnos indefensos. El miedo nos dice que no somos lo suficientemente fuertes, pero Dios nos recuerda: yo soy tu Dios que te esfuerzo. No es necesario tener toda la fuerza por nuestra cuenta, porque Él nos la provee, y lo hace de manera constante, sin agotarse ni abandonarnos. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. Su ayuda es inquebrantable, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece desmoronarse. Cuando enfrentamos el temor con esta verdad, nuestra perspectiva cambia. Dejamos de enfocarnos en el problema y comenzamos a enfocarnos en Dios. No se trata de negar el miedo, sino de responder con fe: sí, tengo miedo, pero mi confianza en Dios es más grande que este miedo. El temor quiere que creamos que estamos solos y sin salida, pero Dios nos recuerda que con su mano sosteniéndonos, ningún desafío es demasiado grande. Es crucial llevar este versículo en nuestro corazón y memoria. Cuando el miedo nos invada, repitamos: no temas, porque Él está conmigo. La palabra de Dios tiene poder, y cuando la proclamamos, su poder se manifiesta. También es fundamental presentar nuestros miedos en oración. Dios ya conoce lo que nos asusta, pero desea que lo invitemos a entrar en esa situación. Hoy, da un paso práctico: identifica un miedo que te ha estado frenando y entrégaselo a Dios. Dile: Señor, no sé cómo manejar esto, pero confío en que tú me sostendrás. Haz de esto un hábito diario. Cada vez que el temor regrese, recuerda esta promesa: no importa cuán grande sea tu miedo, Dios es más grande. Su mano está extendida, y cuando decides aferrarte a ella, descubres que puedes seguir avanzando incluso en medio de la tormenta. La vida puede ser agotadora, hay días en los que sentimos que no podemos más, como si cada paso requiriera un esfuerzo inmenso. Tal vez hoy te sientes así, preguntándote cómo seguir adelante. Pero Isaías nos da una promesa que tiene el poder de levantarnos: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán, y no se cansarán, caminarán, y no se fatigarán. No es una simple declaración,
es la garantía de que cuando confiamos y esperamos en Dios, Él nos renueva, incluso cuando estamos en nuestro punto más bajo. Esperar en Dios no significa quedarnos inactivos, sino vivir con fe, oración y búsqueda constante. Es confiar en que, aunque no veamos resultados inmediatos, Dios está obrando. A veces pensamos que esperar es solo quedarse quieto, pero no es así. La espera en Dios implica estar listos para obedecer, crecer en carácter y seguir sirviendo, aunque no entendamos el proceso. Durante estos tiempos, Dios trabaja en nosotros, nos moldea y fortalece nuestra fe, porque la fe no se desarrolla en la comodidad, sino en la incertidumbre, cuando aprendemos a depender completamente de Él. La paciencia es una virtud difícil de cultivar, queremos respuestas rápidas y resultados inmediatos, pero los tiempos de Dios no siempre se alinean con los nuestros. La impaciencia nos puede llevar a tomar decisiones equivocadas, pero la espera nos enseña a confiar en el proceso. Es en estos momentos donde Dios nos madura espiritualmente y nos muestra que no se trata de nuestra velocidad, sino de su tiempo perfecto. Aprender a esperar es aprender a confiar. Dios nos promete que cuando esperamos en Él, levantaremos alas como las águilas. ¿Por qué usa esta imagen? Porque las águilas no huyen de las tormentas, las enfrentan, aprovechan los vientos fuertes para elevarse por encima de ellas. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. No nos dice que no habrá tormentas, pero sí nos asegura la fuerza para volar por encima de ellas. Cuando nuestras fuerzas se agotan, su poder entra en acción, nos levanta, nos sostiene y nos lleva a lugares más altos de lo que jamás imaginamos. También nos promete que correremos y no nos cansaremos, caminaremos y no nos fatigaremos. Esto representa una vida de perseverancia. No significa que nunca experimentaremos agotamiento, sino que Dios nos dará la energía para continuar cuando nuestras fuerzas naturales lleguen al límite. A veces, el cansancio no es solo físico, sino emocional y espiritual. Pero Dios nos promete renovar todo nuestro ser, darnos el aliento que necesitamos para seguir adelante, incluso cuando el camino es largo y difícil. La bendición de esperar en Dios no solo nos fortalece para superar los desafíos presentes, sino que también nos prepara para lo que vendrá. Cada vez que Él renueva nuestras fuerzas, nos está equipando para enfrentar pruebas mayores. Lo que hoy parece imposible, mañana será parte de nuestro testimonio. Dios no solo nos da la fuerza para resistir, sino para triunfar. Si hoy te sientes débil, si has perdido la esperanza o sientes que estás a punto de rendirte, detente un momento y reflexiona en esta promesa. Dile a Dios, Señor, renueva mis fuerzas, ayúdame a esperar en ti. No importa cuán cansado estés, su fuerza es suficiente. Confía en que, a su tiempo, te levantarás como el águila y volarás por encima de tus problemas. Haz de esto un hábito, no te rindas cuando no veas resultados inmediatos. Ora, sirve, adora y espera, porque Dios no falla. Y cuando menos lo esperes, sentirás ese impulso renovado, esa energía que no viene de ti, sino de lo alto. Él siempre cumple lo que promete, y cuando dependes de Él, caminarás sin fatigarte y correrás sin cansarte. No te detengas, tu renovación está cerca. Esperar en Dios puede ser uno de los mayores desafíos porque nuestra naturaleza anhela respuestas inmediatas, soluciones rápidas y cambios visibles. Sin embargo, el Salmo nos recuerda una verdad clave: aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. No se trata solo de esperar, sino de hacerlo con determinación y fe activa, fortaleciendo el corazón en el proceso. Esta espera no es pasiva, no significa quedarnos inmóviles sin hacer nada, sino confiar mientras avanzamos, buscando a Dios en oración, sumergiéndonos en su palabra y preparándonos para lo que vendrá. En ese tiempo, Él trabaja en nosotros, moldea nuestro carácter y desarrolla la paciencia que necesitamos para enfrentar cada desafío. El esfuerzo es clave porque esperar puede ser agotador. Hay momentos en los que sentimos que hemos orado lo suficiente, que la paciencia se agota y el desánimo se acerca. Pero ahí es donde entra la fortaleza espiritual, la que no depende de nuestras fuerzas, sino de nuestra total dependencia en Dios. Y parte de este esfuerzo implica animarnos a nosotros mismos y también a otros, porque una palabra de aliento puede renovar fuerzas. Por eso es esencial rodearnos de una comunidad de fe, porque la espera se hace más ligera cuando no la llevamos solos.
El verdadero motivo para esperar con valor es la certeza de que Dios nunca falla. Cuando miramos atrás y recordamos las veces en que nos sostuvo, en que nos sacó adelante cuando todo parecía perdido, encontramos esperanza. La misma fidelidad que ha mostrado antes es la que garantiza que cumplirá sus promesas ahora y en el futuro. Y mientras esperamos, Él nos da una paz que trasciende el entendimiento, una paz que no depende de ver resultados inmediatos, sino de saber que estamos en sus manos. Esa paz nos permite descansar, incluso en la incertidumbre. La espera en Dios no es solo sobre lo que recibiremos, sino sobre quienes nos convertimos en el proceso. Nos forma, nos fortalece y nos prepara para recibir su bendición en el momento preciso. Cuando finalmente vemos su respuesta, entendemos que todo valió la pena. Hoy es una oportunidad para hacer de la espera una experiencia activa. Busca a Dios, ora, sirve y confía en que su tiempo es perfecto. No te rindas, esfuérzate un poco más, alienta tu corazón, porque esto no es el final, sino el proceso hacia la victoria que Él ha preparado para ti. Hay momentos en la vida en los que nos aferramos al control, queriendo manejar cada detalle, creyendo que, si lo intentamos lo suficiente, todo saldrá como esperamos. Pero el Salmo nos ofrece una verdad poderosa: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. No dice que debemos resolverlo todo primero y luego pedir ayuda, sino que la clave está en entregarle nuestra vida desde el principio. Rendir nuestro camino a Dios es reconocer que hay alguien más sabio guiándonos y que su dirección es mejor que la nuestra. Esto no es solo una oración rápida o un simple deseo, es una decisión profunda de fe. Significa aceptar que Dios ve lo que nosotros no podemos ver, que conoce el final desde el principio y que sus planes siempre son mejores, incluso cuando no los comprendemos. Nuestra tendencia humana es ser autosuficientes, creer que podemos solos, que si no lo hacemos nosotros, nadie lo hará. Pero cuando soltamos el control y reconocemos nuestra necesidad de Dios, Él empieza a obrar. Confiar en Dios es difícil cuando no vemos resultados inmediatos. Quizás estés esperando una respuesta, atravesando un momento complicado y sintiendo que nada cambia. Pero confiar es seguir adelante, aunque todo parezca incierto, es declarar: Señor, no entiendo lo que estás haciendo, pero sé que estás obrando. No se trata de emociones momentáneas, sino de la certeza inquebrantable de que Él no falla. La promesa es clara: Él hará. No es un tal vez o un si te esfuerzas lo suficiente, sino una certeza absoluta. Dios actúa cuando le entregamos el control, pero su forma de obrar no siempre coincide con nuestra expectativa. A veces queremos respuestas inmediatas, pero Él trabaja en procesos, enseñándonos paciencia y preparándonos para recibir su bendición en el momento justo. Cuando finalmente dejamos que Él tome el control, experimentamos una paz indescriptible. Ya no llevamos la carga solos, ya no dependemos de nuestra fuerza limitada, sino de su poder infinito. Y eso cambia todo. Dejamos de preocuparnos por el cómo y el cuándo porque confiamos en que, si Dios lo está manejando, el resultado será perfecto. Si hoy te encuentras luchando por controlar algo que solo Dios puede manejar, entrégaselo. Escribe esos planes o preocupaciones que te están quitando la paz y preséntalos en oración. Dile: Señor, te entrego esto, confío en que harás lo mejor. Y sigue confiando cada día, haz de la oración un hábito constante y alimenta tu fe con su palabra. No fuiste llamado a llevar la carga solo, Dios te invita a soltarla, a confiar y a ver su obra en tu vida. Porque cuando rendimos nuestro camino a Él, experimentamos el poder de su intervención. Así que suelta, confía y observa cómo Él obra. Cuando el reino de Dios es nuestra prioridad, todo lo demás toma su lugar. En un mundo que nos empuja a buscar constantemente más dinero, más seguridad, más bienes, Jesús nos da una dirección clara: buscar primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. No se trata de ignorar nuestras necesidades, sino de establecer el orden correcto en nuestra vida. Cuando Dios ocupa el primer lugar, todo lo demás encaja, porque su promesa es segura. Buscar su reino no es solo asistir a la iglesia o hacer una oración rápida por la mañana, sino vivir bajo su voluntad, dejando que Él gobierne cada área de nuestra vida. Implica tomar decisiones preguntándonos si estas honran a Dios, reflejar su carácter en nuestras relaciones, nuestro trabajo y nuestras dificultades.
No se trata solo de cumplir normas, sino de adoptar un estilo de vida alineado con su propósito eterno. Buscar su justicia significa adoptar valores divinos en el día a día. No basta con decir que creemos en Dios si nuestras acciones no lo demuestran. La justicia de Dios se manifiesta en nuestra honestidad, en la compasión hacia los demás, en la integridad con la que enfrentamos cada situación. Cuando vivimos conforme a su justicia, nuestro entorno cambia porque sembramos paz, amor y verdad. Y esta forma de vida trae consigo la intervención de Dios. Es fácil preocuparse por lo material, preguntarnos si tendremos lo suficiente para el futuro, pero Jesús nos recuerda que si hacemos del reino nuestra prioridad, Dios se encargará de nuestras necesidades. Esto no significa caer en la pereza, sino confiar mientras hacemos nuestra parte. Dios es un Padre amoroso que conoce lo que necesitamos incluso antes de que lo pidamos. Cuando comprendemos esto, nuestra vida cambia, dejamos de obsesionarnos con acumular y comenzamos a vivir con libertad. La ansiedad se desvanece porque confiamos en su provisión, lo que nos permite enfocarnos en lo eterno. Empezamos a invertir en lo que realmente importa, y lo que antes nos preocupaba pierde poder sobre nosotros. Esta libertad nos lleva a ser generosos, a compartir sin temor porque sabemos que Dios nos sostiene. También nos hace constantes en la oración y el servicio, entendiendo que cada acto de fe contribuye al propósito de su reino. Jesús no dio este mandato como una sugerencia, sino como un principio de vida, y su promesa es inquebrantable. Si hoy las preocupaciones materiales te abruman, recuerda, cuando Dios es tu prioridad, Él se encarga del resto. Suelta esa carga, confía y enfoca tu corazón en lo que realmente importa. La fe es mucho más que una creencia abstracta, es la certeza de lo que esperamos y la convicción de lo que no vemos. No se trata de un simple optimismo, sino de una confianza inquebrantable en el carácter de Dios. No necesitamos pruebas visibles para creer, porque nuestra fe se fundamenta en su fidelidad. Sin fe, sería imposible esperar con paciencia, soltar preocupaciones o confiar en su tiempo perfecto. La fe es la luz en medio de la oscuridad, la fuerza que nos impulsa a avanzar aun cuando el camino parece incierto. No es una emoción pasajera, sino una decisión diaria de confiar en Dios por encima de nuestras dudas y temores. Para que nuestra fe sea sólida, debe estar basada en su palabra. No crecemos en fe solo por desearlo, sino al pasar tiempo con Dios, al meditar en sus promesas y recordar su fidelidad en el pasado. El mayor desafío de la fe es creer sin ver. Oramos y no siempre vemos respuestas inmediatas, lo que nos puede llevar a dudar, pero es en esos momentos cuando la convicción debe prevalecer. La fe verdadera no se mide por respuestas rápidas, sino por nuestra confianza constante aun cuando no hay señales visibles. Recordemos a Abraham, quien esperó años por la promesa de un hijo, o a José, quien pasó años en prisión antes de ver el cumplimiento del plan de Dios. Su fe no dependía de lo que veían, sino de lo que sabían acerca de Dios. La fe tiene un poder transformador. Nos permite superar obstáculos que parecen insuperables, nos impulsa a dar pasos audaces y a obedecer incluso cuando no entendemos todo. Nos ayuda a emprender proyectos, restaurar relaciones y enfrentar desafíos con la certeza de que Dios está en control. No solo cambia lo que hacemos, sino también nuestra manera de pensar. Aprendemos a ver cada problema como una oportunidad para ver la mano de Dios en acción. Dejamos de orar desde el temor y comenzamos a orar desde la convicción de que Dios responderá. En nuestras relaciones, la fe nos permite amar y perdonar, sabiendo que Dios está obrando tanto en nosotros como en los demás. Vivir por fe es llevar esta convicción a cada aspecto de nuestra vida, no solo en momentos de crisis, sino como un estilo de vida diario. La certeza de la fe no se basa en nuestras circunstancias, sino en Dios mismo. Por eso podemos esperar sin desanimarnos, confiando en que su tiempo es perfecto. Para fortalecer nuestra fe, es esencial nutrirla con la oración, el estudio de la palabra y la comunión con otros creyentes. También debemos identificar aquellas áreas donde el miedo nos está controlando y enfrentarlas con la verdad de Dios. Su palabra debe ser nuestra guía, declarando sus promesas sobre nuestra vida incluso cuando nuestras emociones nos digan lo contrario. La fe no se basa en cómo nos sentimos, sino en lo que creemos. Si este mensaje ha tocado tu corazón, compártelo con alguien que también necesite recordar que Dios nunca llega tarde.
Soltar no es rendirse, es abrir las manos para recibir lo que Dios ha preparado. Confía y camina en paz, porque Él está obrando incluso cuando no lo ves.